En base al motor que tú tienes Sí. usado, ¿me puedes explicar en qué momento sucede cada ciclo? Ok, bueno, un ciclo del motor representa, para principiar, una revolución de nuestro disco. En eso nos basamos con las mediciones que tomamos y de ahí podemos ver, este es el cilindro caliente porque está expuesto a nuestra fuente de calor y este es nuestro cilindro frío que se encuentra alejado de la fuente de calor, con lo cual se produce el movimiento. Primero, pues si empezamos del proceso 4 al 1, como el calentamiento isocórico, el volumen de nuestro gas siempre es constante. Perdón, sí, el volumen de nuestro gas siempre es constante, entonces llega a cierta temperatura a la cual se expande y empuja el pistón y el gas viaja hacia el cilindro frío. Aquí tenemos la expansión isotérmica. Bueno, primero el calentamiento isocórico, que es que se calienta el gas. Luego la expansión isotérmica, que empuja el pistón, viaja el aire al cilindro frío. Aquí sucede el proceso 2-3, que sería el enfriamiento isocórico, porque el volumen del gas sigue siendo el mismo, para posteriormente realizarse una compresión. El pistón regresa, empuja el gas y empuja el pistón de nuevo. Se realiza la compresión isotérmica, y esos serían los 4 procesos del ciclo. Bien, gracias. Supongo que por las cuestiones de la contaminación y todo eso, ustedes presentan este proyecto y que es un éxito, pero les piden que aumenten la eficiencia. Okay. Como ya lo mencionaron, la eficiencia es baja. Es muy baja. Entonces, ¿qué cambios harían en el dispositivo y en función a la parte teórica en relación a quién hace las variables? Ok. Pues principalmente en cuanto al diseño, sería conseguir una fuente de calor que se mantenga lo más constante posible, ya que, por ejemplo, el mechero que utilizamos, la flama no es constante, entonces con una ligera ráfaga de aire se puede desviar y el aumento en la temperatura no se mantiene constante, por lo tanto el rendimiento del motor va variando realmente, o sea, no todos los ciclos producen la misma eficiencia. Y igualmente podría ser checar la cuestión de los materiales con los que se haría el cilindro y la conexión. Además, el gas que se utiliza, podría hacerse un análisis para comprobar qué gas sería mejor, si utilizar aire o utilizar oxígeno puro o nitrógeno, dependiendo de cuál tenga un mayor nivel de expansión, y así que esto va a depender de su calor específico, lo cual al final nos va a terminar afectando en el calor final absorbido de nuestro sistema y en el trabajo. Ya también la distancia que existe entre el cilindro caliente y frío, ya que eso también depende de qué tan rápido se va a calentar y enfriar. Y como sabemos, nuestro calor y nuestro trabajo dependen de los cambios de temperaturas que tengamos en el sistema. Okay, gracias. Otro punto importante. ¿Podemos irnos a alguna gráfica de tu motor o donde mencionas los procesos? Esa, bueno. Sí. ¿Me podrías explicar cómo se obtiene el calor absorbido utilizando obviamente principios y modelos matemáticos? ¿Principios físicos y modelos matemáticos? El calor absorbido total En el sistema. Bueno, pues como está en el diagrama y expliqué en la presentación, en este proceso 4.1 entra calor al sistema, por lo cual se calienta, o sea, se representa como un cambio en la temperatura. En este proceso que es isotérmico se mantiene en la misma temperatura, pero también entra calor. Sin embargo, el cambio, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, el cambio en la energía interna en el sistema está dado por el calor menos el trabajo realizado. Por lo tanto, ya que este es un proceso isotérmico, no existe un cambio en la energía interna. Eso quiere decir que el calor va a ser igual al trabajo realizado, que se representa acá en este proceso 3-4. Entonces, estos son los dos calores que representan el calor que absorbe el sistema. La manera de calcularlos, ¿puedo pasar a la diapositiva de la ecuación?
la manera de representarlos a través de esta ecuación es por eso que se divide en dos partes. La primera parte, que es el número de moles del gas, por la capacidad molar específica del gas a volumen constante. Como es a volumen constante, de aquí podemos deducir que con eso se representa el calor absorbido en el proceso 4.1 y por el cambio de temperatura, ya que por definición es el calor, lo que cambia es el calor específico que se utiliza. En el proceso 1.2, como comentaba, es isotérmico, y ya que el cambio en la energía interna es nulo, el calor va a ser igual al trabajo, y el trabajo lo podemos calcular como la integral de la presión por el diferencial de volumen. De ahí, utilizando la ecuación de los gases ideales, se obtiene esta expresión de nRT1 logaritmo natural del volumen 2, que es el volumen final, al que se expande, entre el volumen 1, que es el volumen inicial, y el volumen al que se comprime. Y se utiliza la temperatura 1, que es la temperatura caliente, porque como está ocurriendo, ya que está ocurriendo en el proceso de expansión isotérmica, entonces nos mantenemos sobre esta temperatura caliente. Ok. Va, muchas gracias. 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 Luis Andrés Pérez. Sí.